La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Vamos a leer el versículo que tenemos en Efesios, el capítulo 6, versículo 4. Y después de leerlo, daré las instrucciones. ¿Ok? Ellos están aterrados porque no saben a qué viene esto. Pero eso como para decirles a ustedes, aquí no estamos hablando de una cátedra, de una conferencia, pero de la experiencia personal de distintas áreas de la vida y lo que ha significado el tener familia. Que son los expertos en familia, o son los padres perfectos, o son los que saben todo. No viene el caso. Podría haber sido usted, pero como siento cierta confianza con ellos, por intercambios distintos, les solicité a ellos inesperadamente. Y pasaron dócilmente cual ovejas del rebaño. Okay. Así que estamos en paz. Nadie está aquí. Podría haber sido usted. Y quizá usted me dice, no, yo no voy para allá, yo nunca he hablado en público. Muy bien. Vamos a leer el versículo 4. Recuerden que el mandamiento es obedeced a vuestros padres. ¿Se acuerdan? Así que si estamos hablando de obediencia a los padres, oigamos lo que le dice Pablo a los padres. Y lo vamos a leer igualito en el versículo 21 de Colosenses 3. Van a ver cómo el lenguaje cambia. ¿Están conmigo? No es que cambia, sino que Pablo lo dice de otra manera, pero dice lo mismo. Y vos, en voz alta, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3, versículo 21. Padres que no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Okay. Otra versión dice, padres, edúcanlos y instruyanles y corríjanles como le agradaría al Señor. Esa es otra traducción. Así que entendiendo eso, estarán preguntándome los del panel y yo voy a decir unas palabras iniciales para que ellos tengan tiempo para pensar. ¿Okay? Si se acuerdan ustedes y si estuvieron el domingo pasado, había una palabra particular que yo empecé a desarrollar, la palabra instruir. Instruir significa formar a la persona o al niño, formarlo. Esa palabra instruir viene de una palabra que la raíz es STRU, que es la raíz de estructura. Establecer, entonces, bíblicamente y en familia, una estructura dentro de la vida del niño. Lo que ocurre cuando el niño está en el vientre, oye, percibe, no sabe lo que está pasando, pero oye, percibe, luego nace y empieza una infinidad de detalles que lo llevan, y yo lo estoy poniendo como hasta los 12 años, pero podría ser, el niño es niño, es niño, es niño, es niño. Y todos ustedes cargan un niñito por dentro. Así que no se eximen. Pero hay un momento desde la concepción hasta el momento en que se van independizando, en que el niño es como plastilina.
que se va formando. Eso es una tabla blanca, rasa. Y todo lo que le ocurre lo va acumulando allí. Y lo va forjando y entonces yo lo que les voy a pedir a los hermanos es algo de esa estructura. Obviamente hoy esto no es una conferencia, esto es una conferencia que se da en un curso, en un de formación de niños en la universidad, en un semestre, pero aquí estamos como para decir, fíjense todo lo que hay en las Escrituras. Y uno lo lee y ni se da cuenta. Pero cuando empezamos a hablar de lo que hay, entonces encontramos un gran valor, un gran significado. Y empecé el domingo pasado con la idea de que una de las cosas que ocurre en la vida de un niño hasta que se va independizando un poco son los modales. El saludo, el buenos días, el bendición, modales en la mesa, modales, todo ese tipo de cosas que son importantísimos para que el niño pueda navegar con los demás y en casa, los modales. Eso no lo vamos a tocar hoy. Eso ya lo empezamos a tocar el domingo pasado. Así que vamos a tocar otros temas, otras áreas, como por ejemplo, uno, ¿cuáles son los hábitos que son importantes que se vayan formando poco a poco en la vida de un niño? Hábitos. Piensen en eso. Dos, ¿cuáles son hábitos espirituales? Estoy haciendo una diferencia. Hábitos de vida, hábitos espirituales. Tres, ¿qué tareas se les puede dar poco a poco a un niño para que empiece a encontrar y descubrir su capacidad de hacer algo? Poco a poco, tareas para hacer algo, para descubrir que puede hacer muchas cosas si aprende ciertas tareas en la vida. Ay, alguien dice, pero esto no es nada espiritual, pastor, yo me voy del culto y yo quiero un mensaje. Este es el mensaje. Porque, ok. Sí. Entonces, dijimos algo, hábitos espirituales, tareas, lo que hoy día se llaman valores. Valores quiere decir algo que valga. Muchas cosas no valen nada, pero el valor es algo que vale, que llevo por dentro, que me da fortaleza, que me sostiene. Un valor de un edificio es si las columnas están bien hechas. Eso es una columna que tiene un significado y un valor. El techo es un valor, el piso es un valor. Lo que sostiene, ¿qué es lo que le sostiene a usted desde chiquito hasta el día de hoy? Que le da el para la vida, las ganas. Bueno, hay muchos valores, muchos valores. Quinto, el modelaje que uno recibe o no recibe y que uno viene a hacer para otros. ¿Qué modelo soy yo para otros? Y otro tema va a ser algo, las disciplinas, las correcciones, las evaluaciones. Y luego, ¿cómo es todo esto parte del amor de un padre para con su hijo? ¿Estamos bien? Yo sé que no vamos a cubrir todo eso, ¿ok? Lo sé. Y quizás si están en este culto, de aquí a 15 días, bueno, quizás sean parte del panel. Si se asustan mucho, bueno, otro lo puede hacer, no hay problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Ok, ¿están conmigo? Vayan pensando mientras que yo voy diciendo unas palabras. No me tienen que escuchar, pero es bueno que me escuchen. Ok. Entonces, fíjense, tan importante es el tema de familia
que un niño de esta iglesia, que hoy día es profesor en el seminario de Fuller y en las universidades de California, un PhD y doctorado en teología y psicología, Marcel Pontón, escribió este libro, el primero de 3 libros, que dice Dinámicas familiares a través de la vida de José. José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan? Este es el primero de 3 libros, Dinámicas familiares. Lo traigo simplemente porque me lo envió y para que ustedes sepan que el tema de familia es un tema hoy día que es demasiado importante para todos nosotros. Ninguno está exento. Pero es como para decirle, mire, hay un profesor allá que es de acá que me acaba de mandar su libro sobre dinámicas familiares. Eso es todo con esto. Muy bien. Cuando leímos aquí, dijo que no provoquéis a vuestros hijos a la ira. Porque los puedes desalentar, los puedes desanimar, exasperándolos, dándole. Vamos a decirlo de una manera, no desanimes a tu hijo. Lo más difícil para un niño pequeño es que se le esté corrigiendo todo el tiempo, desanimándole y haciéndole pensar y sentir que no puede, que no sirve, que es un fracaso. Algunos padres son así porque así creen que el niño va a echar adelante y se va a estar corrigiendo todo el tiempo y va a pelear y va a decir, yo sí puedo. Pero la mayoría de los niños que viven bajo un caballero psicólogo estaba oyendo a una madre con su hijo y en una hora, 18 veces, corrigió a su niño severamente. Bueno, si eso ocurre 18 veces en una hora, en 10 horas, 180 veces en un día. Bueno, hay padres que son así, que critican, que pullan, que desaniman, desalientan, destruyen al niño. Eso no quiere decir que no se puede corregir. Lo que quiere decir es que uno puede desanimar y quitarle toda la razón de ser al niño, hacerle sentir que es un fracaso. ¿Para qué vivir? ¿De qué vale la vida? Si todo el tiempo me están diciendo que yo no sirvo, eso hace que a la larga el niño se resienta y se aparte o se deprime o puede convertirse en un rebelde en la sociedad para empezar a delinquir, para vivir al margen de, porque los buenos me dijeron que yo no sirvo y me voy. Eso es parte del problema en que alguien desanime a la persona. ¿Por qué no sacaste una mejor nota? Y te sentaste con tu hijo para ayudarle con las tareas. No, yo no sé hacer las tareas, pero él me tiene que sacar una buena nota y no me está sacando una buena nota. Bueno, pero ¿cómo puede si alguien no está allí ayudándole con el tiempo? Usted dice, no tengo tiempo porque estoy trabajando. Bueno, hay que buscar algún medio, por eso se llaman tareas dirigidas, algún lugar, alguien que pueda ayudar al niño para pensar que pueda salir adelante. Yo en el liceo donde yo estudié, cuando alguien no sacaba la buena nota o se portaba bueno, en vez de salir rápido al deporte o al tiempo libre, te quedabas después de la clase una buena hora más haciendo las tareas con el profesor. O sea, el castigo fue que te quitaba tu hora allá y tenías que estar allí y tenías que hacer la tarea. Y si no, el día sábado, cuando era para hacer lo que sea en una escuela internada,
etcétera. El día sábado no podías salir al pueblo ni otra cosa, te tenías que quedar en el salón de estudio por 1, 2 o 3 horas hasta que pagaras el costo de echar broma o no estudiar, etcétera, etcétera. Y uno aprendía rápidamente a no perder ese tiempo al final de la semana y hacer las cosas que uno tenía que hacer. Era una forma de ayudar y animar al estudio y apreciar el tiempo libre y apreciar los estudios. Animando, desanimando. No llegar a hacer que su hijo se sienta inservible, un fracaso, un resentido o simplemente que no confía en él mismo. Hay personas que no confían. No, yo no puedo. Yo no sé hacer eso. Y uno dice, bueno, ¿dónde sacó esa historia? Porque eso es lo que piensa, que no puede confiar en sí mismo. Porque muchas veces, no siempre, la casa o el ambiente les dio a entender que no podían confiar en sus propias capacidades, que eran incapaces de hacer algo. Y eso uno lo arrastra como una bola de plomo y uno está luchando para sobrevivir, pero el mensaje es, eres incapaz, no puedes, no confíe, no vas a sacar una buena nota, no sirve. Pero una palabra de ánimo, echa para adelante. Sí puedes. Confía que tú vas a sacar eso adelante. Vas a sacar ese negocio adelante. Vas a poder ganarte lo que necesites para pagar tus estudios. Sí puedes. Pero yo no sé, pero vas a aprender. Palabras de ánimo valen mucho más que cualquier otro tipo de corrección negativa que desaniman, desalientan, le quitan las ganas a la persona de vivir y de aprovechar y entusiasmarse por una vida que puede ser tan buena para un niño que está empezando a vivir. No desalientes a tus hijos para que pierdan la capacidad de sentirse bien y con la fuerza para hacer lo que necesiten hacer. Doy un ejemplo. El que está sentado, levanta tu mano, Oscar. ¿Dónde está la cosa? Esto no es lo que tú vas a decir, esto te lo estoy agarrando así. Oscar, ¿cómo empezaste tú para llegar a ser un empresario de éxito? ¿Dónde empezaste? No me tienes que dar la historia, pero ¿cómo empezaste? Bueno, comencé limpiando los baños en una empresa de confección de fábrica de pantalones de jean. Allí comencé a los 12 años de edad porque me habían raspado en primer año de bachillerato y mi mamá trabajaba allí y me puso a trabajar en las vacaciones para que le pagara el año escolar y me quedé para siempre por 40 años en esa empresa donde llegué a ser accionista y vicepresidente de la empresa. Ok. ¿Qué tal? No es el periódico ¿qué tal? ¿Qué tal? Ok. Allá atrás oyeron, en última fila. Ok, muy bien. Gracias, Oscar, por decirlo. Okay. Así que, ¿cuáles son estas estructuras que empiezan a ayudar al niño? Uno, a no desanimarlo, alentarlo, echar para adelante y a formarlo en ciertos hábitos. ¿Quién quisiera hablar acerca de eso? Hábitos que uno puede enseñarle a un hijo. Pastor, en verdad debo entender que desde muy temprano fue el capítulo 6 de Efesios con que luché por primera vez. Y es que yo fui el número 13 de una familia llanera, el menor de todos. Y el contexto llanero tenía una característica. Había mucha violencia, había mucho consumo de licor. El hombre tenía una característica que mientras más
mujeres existían en la vida del hombre, era más hombre. Tenía que escupir tabaco, tenía que ser un hombre recio y respetuoso con mucha gente. Papá era un hombre honesto, era trabajador, pero obedecer a papá en ese sentido no me hubiese llegado a un buen camino. Así que por la misericordia del Señor, yo fui conocedor del Señor por mi maestro de las artes marciales. A los 8 años me hice cristiano y comenzaron a enseñarme valores distintos seguidos a la palabra, conforme a la palabra. Posteriormente transcurrió los años y me convertí en padre. Y cuando fui padre entendí los errores de casa. Papá daba buenas instrucciones, pero papá no practicaba buenas cosas. Papá le gustaba tener buenos hijos, mas papá no llevaba una vida recta delante de Dios. Y eso me obligó a mí a darme cuenta que mi hija me veía y quería ser como yo. Y fue en el momento donde yo comencé a comprometerme con el Señor. Y entonces yo le recomendaba que fuera ordenada, que fuera educada, que fuera dedicada, que comenzara a aprender a ser respetuoso con los demás, a no tomar cosas ajenas. Pero yo comencé a tener que demostrarle con el ejemplo que eso era lo bueno. Y entonces yo comencé a practicar lo que yo le aconsejaba a ella que hiciera. Para la gloria de Dios fui teniendo un hogar más tranquilo. Las historias de mi casa, de mi casa donde yo nací, no se repitieron en mi hogar. Mi hija es una niña dócil, una niña de excelentes notas, una niña educada y que todo el mundo aprecia. Pero tuve yo que transformar mi vida primeramente porque entendí que el ser padre no es solamente tener autoridad sobre el hijo, sino darle un gran modelo de vida para que ella pudiera seguirlo a uno. Eso transformó mi oración en decir siempre, Señor, necesito ser como tú, porque mi hija quiere ser como yo. Y eso me comenzó a llevar a una vida de obediencia y de dedicación, y a través del ejemplo enseñé a mi hija. Antonia, ¿quieres añadirle algo a lo que dijo Manuel y tu experiencia como médico viendo a los niñitos que van llegando a un hospital, a una clínica? No sé, lo que el Señor te ponga. La semana pasada de los modales que se le da a los hijos, de lo que se les enseña. No te estoy oyendo. Cada día es más difícil ver cómo es la crianza de los niños en la actualidad. Uno puede ver, muchas veces llega un niño, en mi papel de médico puede llegar un niño a la emergencia, y no en este tiempo actual donde estamos pasando por una situación bien difícil, sino aún en tiempos atrás donde se veía que aquel niño estaba descuidado. Y muchas veces una de las razones que daban era porque la mamá trabajaba, porque la mamá no tenía tiempo para estar al cuidado del niño. Mire, así uno trabaje, así uno estudie, trabaje y esté en la calle, hay maneras de controlar la crianza de los hijos. Uno puede ser una madre que esté estudiando, que esté trabajando, pero puede haber un teléfono, puede haber una forma de que uno chequee. Mire, el niño comió, el niño hizo la tarea. Eso que usted decía de las tareas dirigidas, esa es una ayuda, esa es una verdad. Porque no hay nada más problemático para una madre que llegar después de un día de trabajo, después de un día de estudio, llegar a la casa tarde, ayudar al niño a hacer las tareas. Ella no viene en buena disposición. El niño, el tiempo que va a pasar con la mamá, es la mamá corrigiéndolo, a lo mejor dándole, porque no está entendiendo en ese momento lo que ella quiere enseñarle. Entonces, si usted puede poner al niño en sus tareas dirigidas, dejarlo más tarde, si usted puede dedicarle el tiempo que usted esté con ese niño, dedicarle un tiempo de valor, eso se lo va a agradecer el niño toda la vida. Yo fui una persona que estudié, que trabajé, y que en cierta forma pensé que mis hijos iban a tener como una mamá ausente, pero yo llamaba, yo verificaba que comieran, de que hicieran la tarea, yo sabía todo lo de ellos. Y es gratificante después ver cuando ellos me dicen, no es el
el tiempo que se le dedique, sino la calidad del tiempo que se le dedique a un niño. Yo creo que eso es fundamental en la vida de un niño. Pero bueno. Gracias. ¿Qué otros hábitos podríamos instalar en la vida de los chiquitos? Cualquiera de los 5. Casi me crié en una iglesia evangélica, problemas de familia, mamá muy joven divorció y quedó con 3 niños, uno de 2, uno de 4, 5 años y uno de 6, 7 años. Por cuestiones de salud, yo tuve que ir a La Guaira, que llamaban anteriormente temperar por salud, o sea, para curar del asma. Conseguimos una hermana cristiana que vive cerca de nosotros, la hermana Felicia Madrid, y ella, desde que vio a mi mamá, se convirtió en su guía espiritual y la aconsejaba, la llevaba. Y para que los niños no te atormenten, me los llevo a la iglesia. Y eso éramos nosotros, los 3 niños, a la iglesia. Mamá no iba al principio, pero íbamos nosotros. Con el tiempo mudamos a Caracas, pero ya mamá traía la semilla del evangelio. Y en un día, yendo al mercado cementerio, vio la iglesia de las Acacias, una iglesita pequeña, un huequito, y le dijo a una tía que andaba con ella, Marina, ahí está una iglesia evangélica, y en lo que vengamos al mercado dejamos la bolsa y vamos para allá. Y así fue. Y ahí empezó pues toda nuestra vida cristiana, por la cual tengo 50 y tantos años en la iglesia de las Acacias, 59 años junto con mis hermanos. Pero la formación de mi mamá fue importante ante sus angustias, sus problemas. Ella fue muy recta en mantenernos en los caminos del Señor. Cuando decimos el regalo de Dios, evangelio, es regalo, el mejor regalo. Wow. Amenhotep y yo estamos casi igualitos de edades. Yo sé cómo. Ok. Bueno, uno de esos valores importantes es el respeto, no el miedo. Yo no quiero que mis hijas me tengan miedo. Yo quiero que ellas me respeten, que yo pueda estar confiando de que, aunque ellas no me vean, que yo no esté junto a ellas en ese momento, el respeto la hacen tomar la decisión correcta en una decisión. Yo voy a decir algo y Fabiola me va a quitar la cabeza con lo que voy a decir, ¿no? Pero bueno. Anoche yo tenía una conversación con ella donde estábamos hablando y echando broma, y de repente ella me dice, me quiero hacer un tatuaje. Yo brinqué. ¿Yo qué? Le dije yo, sí, mami, me quiero hacer un tatuaje. Y ya yo averigüé y eso no es malo. Le dije, ¿qué? Tú no te haces un tatuaje porque te quito la herencia. Eso fue lo que le dije, ¿no? Pero mami, dime por qué no te vas a hacer tatuaje. Pero si yo averigüé y no es malo. No, Fabiola, le decía yo, ¿no? Me fui a acostar porque ella quería una respuesta y yo en el momento quería darle algo que a ella le llegara y no que fuera un simple, no lo vas a hacer porque no me da la gana. Y me fui a acostar y le digo a John, tiene un problema con Fabiola, le dije, ¿no? Me dijo que se quiere hacer un tatuaje. Me fui a acostar, me fui a dormir. Esta mañana me levanté y venía en el carro. Yo, Señor, antes de que yo la deje allá en el apartamento, tengo que hablar con ella de lo que yo creo, ¿no? Y ahorita te digo, mami, si eso que tú tanto quieres, crees que va a glorificar a Dios, crees que te va a edificar, hazlo. Pero si tú internamente sabes que no te va a que no va a glorificar al Señor y que no te va a edificar en nada, te lo dejo a tu elección. Gracias, Rita. Quizás tengan otra cosa que decir sobre lo mismo y quisiera empujarles un poco hacia hábitos que se instalan para el trabajo. ¿Okay? Como sientan hacerlo.
Quiero respetar eso. Igualmente, Oscar. No, contigo, José, con Julián, con Oscar. Bueno, primero me disculpan la afonía. Estoy un poco afónico hoy. Mi vida no ha sido fácil como padre. Primero porque yo nací en mi casa. Nací en la casa, ni siquiera en una clínica ni una maternidad. Nací en casa, pues mi papá se había separado de mi mamá. Y prácticamente en mi vida tuve una mamá y un papá. Mi mamá. O sea, fue mi mamá y mi papá. Y me enseñó muchos valores que hoy actualmente reconozco que lo tengo, como son la honestidad, la integridad, de hacer las cosas como deben ser. Ella me empujó mucho en los estudios y me castigaba cuando me decía, si tú no haces la tarea, no ves esto o no tienes salida, y lo hacía. Y eso me llevó a crecer de una manera tal que inclusive recuerdo cuando ya en 6º grado, debido a la edad mía, ¿sabes? Muchacho, al fin descuidé mis estudios. Aunque había sido durante 5 años buen estudiante, ese año fue desastroso para mí. Y recuerdo que había una salida en vacaciones, que mi mamá iba a salir con mi cuñado, mi hermana, y como venían los exámenes, recuerdo que le dije a mi mamá, mamá, yo no voy a ir. ¿Y qué vas a hacer, hijo? Yo me voy a quedar aquí estudiando porque yo tengo que sacar mi 6º grado. Eso me lo enseñaste tú y yo tengo que hacerlo. Eso lo hice. Mi vida fue muy desordenada después, porque conocí al Señor a los 46 años de edad. Quizás otro día le cuente mi testimonio. Y siempre pensé de que nunca había podido educar a mis hijos como debía ser, sobre todo guiados por la palabra de Dios. Pero antier, mi hijo está trabajando para una empresa y lo llamaron para otra empresa, y en donde tenía que contestar un cuestionario psicotécnico, tenía muchas cosas allí, ¿no? Pero me di cuenta, él me llama a mí y me dice, papá, ven para que me ayudes. Yo lo que hice fue quedarme a ver cuáles eran las preguntas que le estaban haciendo. Y yo le decía, ¿qué crees tú que debes responder? Y él fue respondiendo cada una de las preguntas de una manera tal, porque eran unas preguntas en donde eran de doble sentido y con conchitas de mango, para ver qué tipo de persona eres tú en cuanto a tu integridad, en cuanto a tu honestidad, qué piensas en tu trabajo, cómo debes hacerlo. Y me asombré de tal manera que dije, Señor, gracias, porque verdaderamente sí he sido en cierta forma un ejemplo para mi hijo. La honestidad por delante, hijo, y la integridad. No le des cabida a nadie que te señale con un dedo, sino que usted todo el tiempo firme, sabiendo que lo que estás haciendo es correcto. Y ahora que soy cristiano y lo he enseñado mucho, que todo lo que tú hagas sea para la honra del Señor. Amén. Antes de continuar, quiero hacer público delante de toda la congregación mi agradecimiento a Dios primeramente por la ayuda idónea que me ha dado. Porque sin esa mujer que tiene 27 años a mi lado, la construcción de la familia no hubiera sido posible. Pastor, usted hablaba del trabajo. He sido un empresario, considero que exitoso, gracias a Dios. Parte de ese éxito ha requerido de esfuerzo y sacrificio familiar, porque en el momento que dediqué mi vida a trabajar en el área automotriz, era salir temprano en la mañana, 7 de la mañana, llegar 8 de la noche, de lunes a viernes. Hubo temporadas que trabajábamos de lunes a lunes. Esa era parte de mi rol como padre de familia, para sustentar o para sostener a la familia. Pero el trabajo fundamental lo hacía mi esposa en su casa, que era la educación de los hijos, era el lidiar con los hijos, era el encaminar a los hijos a ser hombres de bien. Todo esto lo digo antes de haber conocido al Señor, porque una vez de que conocimos al Señor,
nos pudimos dar cuenta de los errores, de los aciertos y los desaciertos educando a los hijos. Después había una dirección ya, en tanto mi esposa orando, Señor, yo quiero que mis hijos sean varones, hombres de fe, hombres que te respeten, que te amen, y había un antes y un después. Creo que fundamentalmente la labor del hogar, de la madre, es fundamental para el crecimiento de sus hijos. Aunque nosotros aportemos, yo fui el que aportaba, pero en oportunidades me sentí que yo no estaba educando a mis hijos. Pero he sido de testimonio, como dice José, en honestidad, en esfuerzo, en tenacidad, en perseverancia. Y doy gracias a Dios por el par de hijos que tengo, porque han sabido caminar conforme a lo que han aprendido, no tanto por lo que se le dice, sino por lo que se testifica. Hermanos, yo también quiero dar crédito a mi esposa, antes que nada. Tengo 41 años voy a cumplir 41 años juntos, casados, pero tengo 4 hijos, también casados todos, 5 nietos y 1 que viene en camino. Lo importante, como estaba diciendo el hermano, que yo salía a trabajar, a proveer por la familia, pero quedaba mi esposa en la casa formando a los hijos. Eso era lo más importante. Creo yo que ella tiene el 85% de crédito más que yo. Valores de trabajo, como le dije anteriormente, trabajé 40 años en una empresa donde era una empresa familiar de un señor italiano, y italiano que llegaba, italiano que ponían en puestos preferenciales y clave. Y yo pasé 20 años, hermano, preguntándome cuándo a mí me iba a tocar esa oportunidad de estar en un puesto privilegiado, en un puesto de gerencia. Y creo que fue la constancia, la perseverancia, la ayuda también de mi esposa de poder aguantar, porque a veces me daban ganas de irme cuando veía esa injusticia de que llegaba algún italiano y lo ponían por encima de mí, ganaba más. ¿Era por ser italiano o porque era amigo del jefe? Las dos cosas. Pero llegó el momento de la bendición. El Señor vio a lo mejor mi fidelidad hacia la empresa, mi fidelidad hacia la familia, mi fidelidad, aunque veía injusticia, yo estaba allí, aguantando, confiando en el Señor. Y llegó la oportunidad un día que el Señor me dio y la aproveché. Y mis hijos vieron todo eso, los cuatro. Le doy gracias a Dios. 2 están fuera de aquí, uno en Orlando, otro en Argentina, pero los 4, mi agradecimiento al Señor que yo no les hago falta. Que veo cómo luchan como extranjeros en esas naciones sin necesidad de que el apoyo de su papá y hermanos. Les digo, mis 4 hijos fueron criados en abundancia. Fueron criados, no les faltó nada. Y veo cómo ellos valorizan cada cosa, cada bolívar y ahora cada dólar más. Pero no son aferrados al dinero. Ayudan, son generosos, son honestos, íntegros, buenos trabajadores, y eso le doy gracias al Señor, porque sé que cuando parta de este mundo, mis hijos, yo no les voy a hacer falta. Amén. Fíjense lo mucho que se ha dicho en 20 y tantos minutos. Y ya estamos casi
al comienzo del próximo culto. Quiero decirles que seguiremos con el tema para recoger el tema. Algún día hablaremos de la familia completa. Esposo, esposa, autoridades, todo lo demás. Pero vamos a llegar dentro del próximo domingo que podamos tomar esto, no es el domingo que viene porque es día de misiones, pero vamos a cerrar y voy a tratar de traer esto recogido en algo por escrito, que lo van a ver en la pantalla. Si quieren pueden traer un cuaderno a anotar porque no les voy a dar el papelito. Lo pondremos allí, pero para que vean todo lo que significa sin que uno se dé cuenta el darle estructura a la vida de un niño. Y luego cómo ayudar a corregir. Y luego, ¿qué es esto de amar a nuestros hijos? ¿Ok? Entonces vengan con eso. Espero que este tipo de tiempo dado al tema del niño y de los padres sea bueno para usted. ¿Ok? Y sea fortalecedor para la vida suya, para la vida de todos nosotros. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.